Y como le decía al principio del programa, está con nosotros ya el doctor Heriberto Soto Haro, quien es el director de Planeación y Desarrollo de la Secretaría de Salubridad en Baja California Sur. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por tomar la llamada y por estar presente en el Zoom de Los Cabos a la Carta. Muy bien, muy buenas tardes, Armando. Qué gusto saludarte, saludar a todo tu equipo de trabajo a través de estas nuevas tecnologías y, por supuesto, un gran saludo a todos tus radioescuchas y a todos los que siguen a través de las plataformas digitales. Muy buenas tardes. Oye, doctor, empezamos con lo de COVID, los reportes que tenemos hasta el momento en Baja California Sur. Hay algunas preguntas que me brincan un poco, que es referente al número de contagios o de casos positivos, que pues ha sido bajo, por lo menos en Los Cabos. En La Paz hay muchos más, ¿no? Estamos hablando que en La Paz son más de 300, ¿o cuántos tenemos en general? Tenemos, por ejemplo, ayer 16... estábamos en más de 800, en La Paz estaban en 623 y en Los Cabos 180. Hoy debemos estar un poquito más, 188 si no me equivoco, ¿no? No sé si Nancy nos está siguiendo. Sí, mírate. El número se me hace un poquito, bueno que se ha reducido si hablamos de la población del municipio de Los Cabos, por ejemplo, que estamos hablando de más de 350,000 personas. Los contagiados o los positivos que ustedes tienen registrados, pues es el 0.0 no sé qué, el 0.1, ¿no? Es un porcentaje muy bajo. Cuéntanos de este rubro en particular en todo el estado y en La Paz y Los Cabos, por favor. Sí, mira, Armando, muy importante tu pregunta y las observaciones. En términos generales, al día de hoy, 17 de septiembre, en Baja California Sur se han confirmado 9,032 casos positivos. Esto es a partir del 21 de marzo del 2019, que tuvimos el primer caso. Precisamente ahí en Los Cabos, es correcto, esta cifra es de casos acumulados, 9,032. Muy bien. Cuando tú hablas de estos números que van disminuyendo, estamos hablando de los casos activos. Esto es importante porque a través de los casos activos nos damos cuenta de cómo va evolucionando la pandemia. Muy bien, y los casos activos se consideran aquellos que iniciaron con síntomas, que tienen una prueba positiva y que están dentro de los 15 días, es decir, dentro de las 2 semanas que se consideran de acuerdo a la definición desde el punto de vista médico, los días más importantes para que puedan recuperarse. Entonces, fraccionados en el estado de los 833 casos activos que tenemos al día de hoy, y esta es una cifra dinámica que se va moviendo todos los días, porque a esta se van sumando, por ejemplo, los que diagnosticamos el día de hoy o mañana, y se van restando los que ya se recuperaron de hace 15 días. Es decir, si hace 15 días tuvimos 150 casos que se sumaron, por ponerte un número, un ejemplo, al día de hoy se van a restar 140, 130, dependiendo de aquellos que ya se han recuperado, y solamente aquellos que siguen hospitalizados por alguna situación, sobre todo pues es evidente médica, pues esos sí siguen apareciendo como casos activos, aunque ya hayan cumplido sus 15 días de acuerdo a lo que dicen los lineamientos médicos. Muy bien, entonces... pero por ejemplo, Los Cabos tiene 100... Paz, sí, 161 casos activos al día de hoy. Eso representa que son los que vienen de las últimas 2 semanas, Armando, ¿sí? O sea, que pueden ser asintomáticos o no asintomáticos, no importa. No, esto es importante que, bueno, hemos estado detectando con este programa que tuvo a bien de poner el gobierno del estado de estas pruebas masivas para el sector productivo ahí en Los Cabos que iniciamos, Armando, donde ya hemos detectado casos asintomáticos. Entonces, todo aquel que le hagamos una prueba y que es positivo al SARS-CoV-2 con técnica de PCR, que es el estándar de oro para prueba, y de positivo a ese le llamamos caso activo.
La mayoría pues son que nos piden solicitudes porque tienen algún síntoma, pero sí hemos detectado por supuesto aquellos casos asintomáticos. Sí, porque fíjate que casualmente hablando con amigos cercanos, familiares y un círculo muy pequeño, pues de repente me he encontrado con que hay muchos positivos. Y dije, bueno, híjole, entonces parece que los que yo estoy calculando más los que hay son muy pocos. 161 hasta el momento. Ahora, ¿cuál es el tratamiento o cuál es el seguimiento? Porque hay muchos temores, ¿no? De repente alguien en una oficina o en la familia, por alguna razón, porque tener a alguien positivo con síntomas, se hacen la prueba PCR y salen sin síntomas, salen positivos. ¿Cuál es el tratamiento que deben de seguir? ¿No pueden moverse de su casa? ¿Pueden seguir haciendo su vida normal de ir al súper, pero con todos los cuidados? ¿O de plano se tienen que aislar totalmente porque hay esa duda? Se sienten muy bien, no tienen ningún tipo de síntoma, no calentura, no dolor de garganta, ni todos los típicos síntomas de alguien que tenga COVID, pero le dictaminaron positivo. ¿Qué debe hacer esta persona? Porque a lo mejor tiene pues a un adulto mayor con diabetes o con alguna de las comorbilidades que pueden ser de riesgo. Mira, Armando, yo veo esta pregunta y estas observaciones que te hace llegar la ciudadanía extraordinariamente de relevancia y muy importante. Muy bien. Todo aquel individuo que se hizo una prueba porque tenía duda o porque estaba sintomático y salió positivo, el tratamiento es el mismo. Se debe de aislar y debe de extremar las medidas de cuidado. Es decir, tenga o no tenga síntomas, si salió positivo a una prueba confiable de PCR para SARS-CoV-2, se debe de tener un aislamiento. Muy bien, debemos de tener esa conciencia y esa responsabilidad. Y es a donde debemos de llegar. Es probable que existan algunos pacientes asintomáticos que no se han hecho alguna prueba. Bueno, dice uno, pues no sé si lo tengo o no. Pues debe haber muchísimos, ¿no? Por supuesto, hay un porcentaje que se estima, Armando, de un 30% de la población. Algunos números, algunas cifras hablan de hasta un 40%. Muy bien, pero entre el 30 y 40% estamos hablando que pueden cursar asintomáticos. Pero si a ese porcentaje, por algún motivo se le hace una prueba como estos que te comento que hemos estado detectando en este programa de monitoreo epidemiológico que está en Los Cabos, en el sector productivo y principalmente en los hoteles, que es un programa que el gobierno del estado, muy bien, por instrucciones del gobernador Carlos Mendoza y en coordinación con la iniciativa privada se está haciendo. Ya hemos detectado algunos casos de trabajadores que dan positivo. Por supuesto, las recomendaciones para estos colaboradores, trabajadores de la industria turística, es que se tienen que aislar de acuerdo a los lineamientos por 2 semanas. Ahora, ¿cuánto tiempo? ¿A partir de ese momento o hay 2 días antes de que se le detectó positivo? ¿Cuándo es el periodo que deben de hacer? Y si mantienen los signos asintomáticos, ¿se tienen que volver a hacer una prueba a los 14 días? Porque esa es otra pregunta, porque dice, bueno, yo ya pasé 14 días, no me siento mal, sigo bien. Pero tienes la otra prueba, ¿no? La de anticuerpos, ¿no? Sí, y luego se hace una de anticuerpos y le dicen, no, pues tú estás en esa es una gran pregunta. A ver. ¿La PCR es la nasal? A ver, espérame. Si eres asintomático, vamos a pensar, ¿generas anticuerpos o no? Sí, pero creo que sí. Sí, no sé. ¿Lo escuchaste, doctor? Porque tienes 3 opciones. La gente que es asintomática, la gente que le da, pero no le llega a un caso grave, y la gente que le da y llega a un caso grave. Vamos a pensar en el asintomático, pero que sí estuvo expuesto al virus, simplemente no le generó ninguna situación. Cuando le hacen la prueba de los anticuerpos, ¿sale o no sale?
Bueno, todavía tenemos mucho terreno por caminar y conocer de esta enfermedad. Y para aquellos casos que cursan de manera sintomática y que tienen un test de PCR positivo para SARS-CoV-2, muy bien, por supuesto que el gran porcentaje, lo que se está viendo es que sí dejan una huella de anticuerpos en los tiempos determinados que se están estudiando. Ahorita todavía la inmunidad se está midiendo para aquellos casos que fueron positivos y que tuvieron síntomas de moderados a severos, y aquellos que lograron afortunadamente salir de los hospitales. Estamos en ese estudio de saber, como todos ahorita sabemos, pues la enfermedad tiene recientemente 9 meses instalada en el mundo, entonces es muy poco tiempo para poder evaluar, ¿sí? Sobre qué tanto tiempo va a durar la inmunidad. Pero ahorita la gran mayoría de pacientes que están positivos, sean asintomáticos o hayan cursado con síntomas, sí está viendo la huella de la inmunidad presente a través de los anticuerpos para el SARS-CoV-2. Tenemos que hacer una pausa, doctor, si nos aguantas un momento, por favor. Claro que sí, con todo gusto, hermano. Estamos platicando con el doctor Heriberto Soto Aro, quien es el director de Planeación y Desarrollo de la Secretaría de Salud aquí en Baja California Sur. No se vaya. Yo tengo una pregunta antes de irnos nada más. ¿Realmente estamos empezando a aplanar la curva? Bueno, ahorita regresemos aquí en Baja California Sur. Volvemos, no se vaya. Bueno, seguimos platicando con el doctor Aro Soto, Heriberto Aro Soto, que es director de servicios médicos, ¿no? Es de servicios de salud, ¿verdad, doctor? Correcto, Armando. Es que nos habían dado que era director de Planeación y Desarrollo, pero bueno. Sí, no estabas equivocado, porque también fui director de Planeación y Desarrollo. Bueno, por ahí vamos. Entonces, oye, doctor, entonces, volviendo a los asintomáticos, es de suponer que un asintomático y que permanece durante mucho tiempo es que no tiene una carga viral tan fuerte como el que sí está con estornudos, con temperatura, con pérdida del gusto y del olfato, etcétera. ¿Eso ayuda a que no contagie tanto? Sí, es correcto también. Por supuesto que la carga viral se ha visto en algunos estudios y multianálisis que tiene mucho que ver con la respuesta inflamatoria que tenga el paciente. Y es como, por eso lo que comentábamos ahorita, ¿por qué a dos pacientes que pueden ser similares, digamos, en su composición y con antecedentes de enfermedades comórbidas como hipertensión, diabetes, por qué les va tan diferentes, ¿no? Bueno, depende mucho, y es lo que se está analizando y estudiando, pero depende sobre todo de la carga viral y de lo preparado que esté el cuerpo, digamos, desde el punto de vista inmunológico, ¿no? Es decir, la respuesta inmune que tenga cada cuerpo. Sí, lo que comentas, pues sí, eso hemos estado viendo, Armando, aquellos pacientes asintomáticos que tengan la carga viral es poca. ¿Por qué? Porque su cuerpo también, y eso lo hemos estado viendo más en los niños y en los jóvenes, pues en el adulto joven, muy bien, que son los que cursan mayormente de manera asintomática. ¿Por qué? Porque tienen un sistema inmune que está preparado, que es más apto por diferentes factores y circunstancias. Eso es lo que se ha estado viendo. Yo tengo una pregunta sobre eso, doctor. Se ha dicho mucho que en el sistema público o el sistema de salud público mueren o hay más mortandad que en el sistema privado. Mi pregunta es muy específica. Si se detecta desde el principio y se detecta bien, es más fácil que una persona no genere, y trato de hacerla. O sea, vamos a decir, yo me enfermo. Algo grave, por ejemplo, lo que quieres decir. Sí, o sea, sí, pero me puedo volver más grave si no me detectaron, o si ya voy grave es porque mi sistema inmunológico me va a llevar a lo grave. Esa es la pregunta. O sea, la pregunta es, ¿me iba a tocar porque me tocaba? O si hubiera sido tratado al principio, hubiera mejorado, ¿no? Esa es la pregunta, sí.
Bueno, es evidente que como en cualquier otra enfermedad y sobre todo en esta que estamos conociendo, la atención temprana y oportuna es vital y fundamental para que podamos evitar complicaciones y caer en otro tipo de necesidades. Desafortunadamente, por propios temores que se han arraigado en nuestras familias subcalifornianas al inicio, hoy ya lo vemos un poco mejor esto, pues era un temor de no querer ir a los hospitales. Entonces nuestra gente se esperaba en casa, con fiebre, con dolores, aguantando todavía o teniendo dificultad para respirar, y era hasta el último momento cuando acudían a los hospitales. Eso por supuesto que incrementaba de manera muy importante las tasas o los porcentajes de mortalidad en nuestra población. Hoy, con la educación que venimos aplicando a través de diferentes plataformas, a través del aprendizaje, a través de medios como el de ustedes, muy bien, que son muy importantes para estar comunicando a la sociedad. Bueno, ahora los subcalifornianos se atienden de manera más oportuna, y esa atención más oportuna nos hace, digamos, corregir, controlar otras enfermedades que giran alrededor, porque esta gran respuesta inmunológica que tiene el cuerpo al enfrentar este virus, pues claro que descompensa la diabetes, descompensa la presión y hace que surjan otras enfermedades que por ahí estaban ocultas o escondidas y que brotan al manifestarse toda esta enfermedad. Espérate, nos llegan varias preguntas del público. Antes, perdón, Javier, nada más para atender algunas. Cuando empiezan a mostrarse los síntomas, ¿en qué momento empiezas a contagiar? ¿Desde ese momento o hay un lapso en el que puedes incrementar las posibilidades de contagio? Claro, mira, es muy importante. Uno Armando, poniéndolo así en esa expresión, desde que se contagia uno, es decir, al momento que yo ya me contagié, yo ya puedo contagiar a otra persona, pero la posibilidad de contagio es disminuida. Existe un periodo de incubación que puede ser desde el día 0 hasta el día 14, el periodo de incubación, porque yo me puedo haber contagiado y pueden pasar días desde el 0 hasta el 14, pero el periodo de más contagio viene aproximadamente al día 4 o 5, y eso está relacionado con la presentación de los síntomas. Es decir, la gran mayoría de pacientes que presentan síntomas lo presentan entre el día 4 y el día 6, entonces 5 días en promedio. En ese periodo de incubación en el que el virus entra a nuestro cuerpo y se empieza a replicar, es más o menos el periodo en lo que empiezan los síntomas, y en esa carga viral, cuando está a su máxima expresión, son los días de mayor contagio, por supuesto. Ahora, volviendo a las fechas, cuando uno es asintomático, ¿a partir de ese momento se cuenta los 14 días o hay un par de días antes que puede empezar la cuenta? Y después de que se cumplen los 14 días, si tiene síntomas o no, ya se termina la acción del virus y puede regresar a sus labores, a su trabajo. Es muy importante tu pregunta para aclararle a la ciudadanía, a todos los que nos escuchan y a todos los que nos ven a través de la plataforma, Armando, porque tienes mucha razón. Mira, para aquel paciente sintomático que empezó con síntomas, dolor de cabeza, dolor de músculos, que tiene una cefalea muy intensa y trae algún problema de respiración. O sea, dolor de cabeza. Yo empecé, por ejemplo, hoy y me hago la prueba 3 días después, empieza a contar desde que empezaron los síntomas. Pero para aquel paciente asintomático que fue por duda o porque en su trabajo le hicieron la prueba o porque, etcétera, empieza a contar a partir de que tiene el diagnóstico. En él no podemos decir, no, pues tómate 3 días atrás o 4 días para atrás, porque nunca tuvo síntomas, ¿sí? Entonces, en este paciente asintomático, la cuenta empieza a partir del diagnóstico, y el diagnóstico se establece en la toma de muestra, ¿sí? Y esto también el día 15 ya puede volver. Sí, porque la cuenta es
el día que te tomaron la muestra, porque hay algunos casos que también hemos identificado que le tomaron la muestra el día 15, pero le entregaron el resultado el día 22 y salió positivo. No va a contar a partir del día 22, o sea, va a contar a partir del día 15, ¿sí? Cuando se tomó la muestra para aquellos casos asintomáticos. ¿Sí? Entonces se tienen que resguardar. O sea, son 14 días justos, ¿no? Que los positivos. Pero regreso a mi pregunta. 14 días, Armando. Si alguien se da cuenta que tiene ciertos síntomas y se revisa previamente, tiene mucho más posibilidades de no tener un gran problema. Sí, por supuesto que es muy importante la atención temprana, la atención oportuna, porque, por decir, algún individuo que va, se revisa, tiene síntomas, trae síntomas muy sugestivos de coronavirus y empezamos el tratamiento. Si trae arrastrando hipertensión, obesidad, diabetes o algún problema preexistente, eso es importantísimo. Pues nos da oportunidad para que corrijamos de aquí a que empiece a deteriorarse. Esa es la importancia. A ver, por ejemplo, yo soy hipertenso. Oportuna. Yo soy hipertenso. Correcto. Entonces, me da, y en ese momento dicen, tengo los síntomas, y entonces me dan una nueva medicina para bajar la presión arterial. No es necesariamente que vayamos a darte otra nueva medicina. Si tu tratamiento está funcionando, lo que tenemos que hacer conciencia es que hay que tomártelo en tus horarios y modificar algunas situaciones de que te hagan estar mejor. Pero hay veces que estamos tomándonos la pastilla para la presión de manera crónica, pero nunca me tomo la presión. Entonces, cuando uno es hipertenso, la presión se tiene que monitorear pues cada 3 días. Todos los días, en la mañana y en la noche. Oye, doctor, todos los días. A los 14 días, ¿cuántas veces hay que volverse a hacer la prueba? O sea, si pasan los 14 días siendo asintomático o con síntomas, terminan los 14 días y te tienes que volver a sacar la prueba, o ya eres inmune, o tienes que esperar más tiempo. No, ya no es necesario. De acuerdo a los lineamientos, lo que va a marcar la pauta es la clínica. Es decir, si a los 14 días cumplidos, Armando, dejaste ya 3 días previos sin tener ni fiebre, ni tos, ni dolor muscular, ni dolor de cabeza, ninguno de los síntomas que en promedio duran entre 3 y 4 días, y ya pasaron 10, 12 días que te iniciaron los síntomas, y al día 14, 15 ya puedes regresar a trabajar con una evaluación clínica, por supuesto, que es lo que marca. Ahora, ya nada más menor, es decir... ¿Perdón? Sí, te escucho, Armando. Te decía, en cuanto nada más, a ver si nos puedes contestar brevemente, ¿cuáles son las personas que tienen los síntomas o son asintomáticos? ¿Cuáles son los puntos de riesgo? ¿Es el aire acondicionado? ¿Es lo que tocó? ¿Los cubiertos? ¿Cuáles son las indicaciones? No sabemos todavía. No sabemos, ¿no? Porque no sabes si porque estuvo sentado en ese mismo lugar o tocó un teclado, ese asintomático, y tú pasas por ahí, ¿te puedes contagiar así? Aunque tengas siempre la distancia adecuada y uses el cubrebocas y todo lo que ya sabemos, ¿cuáles son los riesgos más notables? Los riesgos más notables es la introducción del virus a través de las mucosas, es decir, por la boca, por la nariz y por los ojos. Muy bien, entonces irremediablemente por los ojos, Armando. Entonces puede ser tan sencillo como que te toques con la mano sin haberte lavado los ojos así. Pero repito, ¿eso lo puedes tú adquirir al tocar algo que tocó el enfermo? Sí, por supuesto. Si es reciente... si el enfermo estornudó, tú estuviste junto y después te tocan los ojos. Igual el aire acondicionado puede ser ¿El aire acondicionado puede ser un vehículo de transporte del virus?
Bueno, se ha hablado mucho de los sistemas de aire acondicionado, por supuesto que si no les hacen los mantenimientos, etcétera, bueno, pues hay más riesgo, pero eso está en estudio. En mucho debate, ¿no? Por eso. Oiga, doctor, una última pregunta que para mí es, sí, tenemos que hacer rápido ya, 30 segundos. Sí, pero yo la hice antes y no se contestó. Claro, sí. ¿Estamos aplanando la curva o no? Muy bien, muy importante. Mira, por supuesto que se ha visto un descenso importante de los casos, sobre todo de los activos, y sobre todo lo más importante es de aquellos que que requieren de atención hospitalaria. En la segunda quincena de julio, la primera quincena de agosto es cuando tuvimos, digamos, la mayor expresión de la enfermedad en Baja California Sur, y ahí llegamos a tener hasta 232 pacientes en todo el estado hospitalizados, por supuesto, muchos de ellos con intubación mecánica, y al día de hoy, por supuesto, hemos bajado, digamos, en un 50%. Al día de hoy tenemos solamente 116 pacientes hospitalizados en todos los hospitales del espectro, públicos y privados. Y segunda pregunta, de todos ellos tenemos 38. Vamos a tener que hacer otra sesión. ¿Dónde está Baja California Sur en razón del resto del país? Perdóname, Armando. En el oeste, Javier, en el oeste. Baja California Sur en razón de públicos y privados. En razón del resto del país. México está muy bien, pero primero como país vamos muy bien con todas las medidas que ha establecido el gobierno del estado, la Secretaría de Salud como rectora de las políticas públicas en salud, y por supuesto al gran trabajo que hacen las instituciones de salud pública en este sentido, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, las Fuerzas Armadas, la propia Secretaría de Salud, por supuesto también con un número importante de atenciones en el municipio de Los Cabos, la iniciativa. Te agradezco mucho, doctor. Esperamos tener una plática más la semana que entra. Gracias, doctor Heriberto Soto Haro, con todo gusto, director del Servicio de Salud. Con todo gusto, Armando. Un placer. Saludos, buenas tardes. Gracias. Vamos a unos mensajes, regresamos.